El ataque a la policía de Malpaso fue la primera advertencia. Para la próxima, no solo les balancearemos las patrullas y su base. Este video es para comunicarles que somos el grupo Reacción del Cartel Jalisco, nueva generación del señor Mencho. Aquí vuelan cabezas como si fueran canicas en las calles de Michoacán, lugar donde Dios los abandonó o tienen una mala suerte incomparable, ya que en estas tierras hay una de las peores guerras entre cuarteles, en donde si medio te asomas, te vuelan la cabeza. Pero ¿cómo inició? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. El enfrentamiento entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios de Michoacán no inició con un gran choque ni con una masacre en la sierra. Tampoco fue el desenlace de una traición repentina o una emboscada meticulosamente ejecutada. Todo arrancó con palabras, con advertencias plasmadas en enormes mantas blancas, desplegadas en puentes, postes y avenidas de diversas localidades. Comenzó con las narcomantas. Desde siempre las narcomantas han sido un arma estratégica dentro del crimen organizado. Son mensajes abiertos, visibles para todos, dirigidos no solo a sus enemigos, sino también a la sociedad y, en ocasiones, a las autoridades. Funcionan como declaraciones de dominio, desafíos y amenazas. Y en Michoacán se convirtieron en el catalizador de un conflicto despiadado entre el CJNG y los Caballeros Templarios. Todo inició con la incursión del CJNG en territorio michoacano. Este grupo, nacido en Jalisco, había estado expandiendo su influencia a gran velocidad. Ya se habían afianzado en Colima, Nayarit y Guanajuato, y ahora buscaban apoderarse de Michoacán, un punto estratégico por su producción de drogas, su proximidad a puertos clave y su relevancia en las rutas del narcotráfico hacia el norte del país. Pero había un obstáculo: Michoacán ya tenía dueños. Era bastión de los Caballeros Templarios. Durante años los templarios habían gobernado la región con su propia concepción del crimen organizado. No se limitaban a ser traficantes de drogas, se consideraban una orden con principios, normas y una ideología que combinaba misticismo con brutalidad extrema. Su poder estaba profundamente arraigado y su estructura era sólida. No estaban dispuestos a perder su hegemonía sin luchar. El CJNG lo comprendía. No bastaba con llegar y tomar el control tras algunos asesinatos selectivos. Necesitaban enviar un mensaje claro, desafiar públicamente a los templarios, exponerlos ante la población. Fue entonces cuando en ciudades como Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas aparecieron las primeras narcomantas. El CJNG está aquí para limpiar Michoacán de escorias y traidores. Templarios, su tiempo se acabó. A quienes los apoyen los encontraremos. La respuesta no tardó en llegar. Los templarios no iban a dejar la provocación sin contestar. Apenas unas horas después surgieron nuevas mantas como réplica. Seguimos aquí, Michoacán nos pertenece. No nos iremos. Los verdaderos traidores son ustedes. Así dio inicio a la guerra de las narcomantas. En los días siguientes, los mensajes proliferaron y se tornaron cada vez más agresivos. El CJNG comenzó a amenazar directamente a los líderes templarios, mencionándolos con nombre y apellido. Los templarios contraatacaron asegurando que ya tenían identificados a los cabecillas del CJNG en la región y que pronto serían eliminados. Pero en el mundo del narcotráfico, las palabras nunca son suficientes. Una amenaza pública exige una acción contundente. Así fue como el conflicto dejó de estar en la tinta y pasó a escribirse con sangre. El primer golpe significativo ocurrió en Apatzingán. Un comando del CJNG emboscó un convoy templario a la entrada de la ciudad. El ataque fue certero, veloz y despiadado. 4 miembros de los templarios murieron al instante. Sus cuerpos quedaron tendidos en la carretera con un mensaje encima. Dijimos que limpiaríamos Michoacán. Esto es solo el principio. La respuesta no tardó. Al día siguiente los templarios interceptaron a 2 operadores del CJNG en Uruapan. Los sometieron, los torturaron y los decapitaron, dejando sus cabezas en plena vía pública. Junto a ellas una nueva manta. Así terminan los traidores, aquí no entran. Pero los templarios ignoraban a quién enfrentaban. El CJNG no era un cartel ordinario.
su mentalidad expansionista, su extrema violencia y su capacidad para reclutar sicarios en masa, abastecer de armas y mantener un flujo inagotable de recursos lo hacían un enemigo formidable. Mientras los templarios se aferraban a su feudo, el CJNG seguía avanzando. Las narcomantas persistían, pero ya no eran solo amenazas, se convirtieron en informes de ejecuciones. Así acaban los templarios. Tú sigues, perro. Michoacán ya tiene dueño. CJNG manda ahora. La confrontación alcanzó un nuevo nivel cuando los mensajes comenzaron a involucrar a las fuerzas del orden. Primero fue el CJNG, denunciando la complicidad de la policía municipal con los templarios y advirtiéndoles que, si seguían colaborando con ellos, serían considerados enemigos. Luego los templarios hicieron lo propio, acusando a los elementos de la policía estatal y federal de trabajar para el CJNG. La diferencia fue que el CJNG cumplió su amenaza. Un día en Parácuaro, una patrulla de la policía municipal fue interceptada. 4 agentes fueron sacados del vehículo, obligados a arrodillarse y ejecutados en plena calle. Por proteger a los templarios, esto les pasará a todos. Desde ese momento el conflicto dejó de ser exclusivo entre cárteles. Ahora la policía también estaba en la mira. El gobierno federal intentó frenar la violencia. Enviaron fuerzas especiales, desplegaron al ejército, desmantelaron campamentos clandestinos. Pero la guerra no se detuvo, porque las narcomantas continuaban apareciendo. Las amenazas no cesaban. El CJNG asesinaba a templarios y dejaba mensajes filmados. Los templarios respondían de la misma forma, ejecutando operadores del CJNG y dejando su propia advertencia. Las mantas dejaron de ser simples avisos de guerra. Se convirtieron en parte de los cadáveres, en los tatuajes grabados en la piel de los sicarios caídos, en las últimas palabras escritas con sangre sobre el asfalto. Pero el CJNG tenía algo que los templarios no: una maquinaria de guerra más poderosa, mejor financiada y más despiadada. ¿Hasta dónde podría llegar una amenaza del CJNG? El ataque más despiadado que el cártel de Jalisco Nueva Generación CJNG lanzó contra las narcomantas en Michoacán no fue un simple ajuste de cuentas ni una represalia ordinaria. Fue una ejecución pública, una demostración de dominio absoluto, un mensaje de terror dirigido no solo a los caballeros templarios, sino a toda la población. Fue el desenlace final de una guerra que comenzó con advertencias plasmadas en lonas y terminó con cuerpos colgados en los puentes. El CJNG no solo quería exterminar a sus rivales, buscaba borrar cualquier vestigio de su existencia, erradicarlos como si nunca hubiera pisado esas tierras. Durante meses la guerra de las narcomantas fue implacable. Cada día un nuevo mensaje aparecía en algún puente, avenida o plaza. A veces era el CJNG proclamando que limpiaría Michoacán de traidores, otras los caballeros templarios reafirmando su resistencia. Pero esas lonas no eran simples trozos de tela con tinta. Eran declaraciones de guerra, provocaciones que exigían respuestas inmediatas. No bastaba con colgar un mensaje, había que respaldarlo con sangre. A pesar de estar debilitados, los caballeros templarios aún contaban con hombres dispuestos a pelear. No pensaban entregar Michoacán sin combatir. Sus líderes sabían que el CJNG los superaba en número, armamento y ferocidad, pero confiaban en su control sobre ciertas ciudades, en su influencia sobre las policías locales y en su red de informantes. Mientras sus mantas siguieran apareciendo, significaba que aún tenían presencia. El CJNG entendió la situación. Sabían que para acabar con la guerra no bastaba con eliminar sicarios. Tenían que destruir la maquinaria propagandística de sus enemigos, cortar su capacidad de enviar mensajes, desmantelar su autoridad en las calles. Idearon entonces un golpe que no solo acabaría con los responsables de las narcomantas, sino que enviaría un mensaje imborrable. Uno de los operadores clave de los caballeros templarios, encargado de coordinar amenazas y comunicados, fue entregado por su propia gente. El CJNG llevaba semanas siguiéndolo, analizando sus movimientos, esperando el momento exacto para capturarlo sin levantar sospechas. Conocía sus rutinas, a quién frecuentaba, qué rutas tomaba. Solo necesitaba encontrarlo desprotegido. El secuestro fue rápido y silencioso. No hubo disparos ni persecución. Solo una camioneta negra interceptándolo en una carretera solitaria.
Lo sacaron del vehículo, le cubrieron la cabeza con una bolsa y lo lanzaron a la cajuela. En ese instante su destino ya estaba sellado. Pero el CJNG no planeaba ejecutarlo de inmediato. Necesitaban que formara parte del mensaje. Mientras tanto, otro grupo del cártel llevaba a cabo la segunda fase del ataque. Identificaron a los encargados de colgar las mantas en Parácuaro y Apatzingán. Eran halcones, jóvenes sin armas que funcionaban como mensajeros del cártel. Uno a uno fueron capturados en la madrugada. Los llevaron a un rancho en las afueras. No hubo interrogatorio ni negociación. La sentencia estaba dictada antes de que siquiera supieran que habían caído. Al despuntar del día, la escena macabra que el CJNG había planeado quedó expuesta en el corazón de Parácuaro. Donde tantas veces se habían desplegado mantas templarias, esta vez apareció un mensaje distinto. No estaba escrito en lona, estaba grabado en carne. 5 cuerpos pendían del puente, eran los encargados de las narcomantas, pero no bastaba con ejecutarlos. El CJNG quería asegurarse de que nadie olvidara lo ocurrido. En el centro destacaba el líder templario que habían capturado. Su torso había sido desollado, su piel arrancada en tiras, y sobre la carne expuesta habían tallado las siglas CJNG. No era la primera vez que Michoacán presenciaba una escena así, pero nunca se había hecho con una intención tan explícita. Bajo los cadáveres en el pavimento, una cartulina con letras rojas declaraba: "Ya no van a colgar más mantas, ahora cuélguense ustedes. Michoacán ya tiene dueño". El impacto fue absoluto. Los habitantes despertaron con la imagen de los cuerpos balanceándose con el viento matutino. Las fotografías comenzaron a circular en redes sociales antes de que las autoridades pudieran siquiera llegar. Los videos se difundieron en foros clandestinos, chats criminales y teléfonos de todo el estado. El mensaje era inconfundible. El CJNG no solo había aniquilado a sus rivales, los había erradicado. Desde ese día no se volvió a ver una narcomanta templaria en Parácuaro. No apareció otro mensaje desafiando al CJNG en Uruapan. Nunca más los caballeros templarios prometieron seguir en pie, porque ya no quedaba nadie que pudiera hacerlo. Las lonas desaparecieron, solo quedó el recuerdo de aquella mañana, el silencio de los que entendieron la advertencia. El CJNG ya no necesitaba esgrimir amenazas. La imagen de esos cuerpos lo decía todo. ¿Pero qué dijeron luego de que les hicieran este ataque? Después de que los 5 cuerpos colgaran en el puente con el mensaje "Ya no van a colgar más mantas, ahora cuélguense ustedes, Michoacán ya tiene dueño", el silencio en la región fue sepulcral. El CJNG había cometido una de sus jugadas más despiadadas, y los templarios estaban en la lona, derrotados, debilitados. Pero el CJNG había cometido un error. No los mató a todos. Los pocos caballeros templarios que quedaban sabían que no podían enfrentar al CJNG en un combate directo. Sabían que no tenían los números, ni las armas, ni la infraestructura para una guerra abierta. Pero sí tenían algo más: la sed de venganza. Los líderes templarios que aún sobrevivían se reunieron en la Sierra de Tierra Caliente, en un rancho alejado de todo, en la clandestinidad total. No podían confiar en nadie. Las filtraciones los habían debilitado. Los traidores los habían vendido. Pero sabían una cosa: si nos van a exterminar, nos llevamos a varios con nosotros. Esa misma noche, los planes de represalia comenzaron a tomar forma. El primer paso no fue atacar, fue observar. Los templarios sabían cómo moverse sin ser detectados. Durante días estudiaron las rutas de los sicarios del CJNG, sus casas, sus rutinas, sus negocios. Sabían que el CJNG controlaba la zona, pero también sabían que ningún cártel es perfecto. Siempre hay puntos débiles. Cuando tuvieron todo listo, lanzaron su contraataque y lo hicieron con un mensaje imposible de ignorar. 3 días después del ataque en Parácuaro, cuando la gente aún murmuraba con miedo sobre lo ocurrido, aparecieron nuevas narcomantas, pero esta vez no estaban solas. Cada una estaba acompañada de cuerpos. No eran cualquier tipo de víctimas, eran sicarios del CJNG, decapitados, con los torsos abiertos, con los rostros desfigurados, con las manos cortadas. Y al lado las cartulinas con el mensaje: pensaron que nos habían matado, aquí seguimos. CJNG, ahora sí nos vamos a ver las caras. Este es solo el principio. Pero no bastaba con dejar cuerpos en las calles. Los templarios querían sembrar terror.
Querían que el CJNG sintiera lo que ellos sintieron al ver a sus hombres colgados en Parácuaro. Y lo lograron. En la madrugada, un convoy del CJNG que se dirigía a una casa de seguridad fue emboscado en una carretera de Apatzingán. No hubo tiempo de reacción. Desde los cerros, francotiradores templarios dispararon con precisión letal. Los vehículos fueron destrozados con ráfagas de AK-47 y lanzagranadas. Cuando los sicarios del CJNG intentaron salir de sus camionetas, fueron recibidos con machetes y balas. Los templarios no dejaron sobrevivientes. El CJNG, que había creído que la guerra había terminado, se dio cuenta de que apenas estaba comenzando. Pero la masacre no fue suficiente. Había que mandar un mensaje, y lo hicieron de la forma más despiadada posible. Los cuerpos de los sicarios del CJNG fueron llevados a una plaza pública en Uruapan. Uno a uno fueron colgados de un puente, exactamente como el CJNG había hecho con los templarios en Parácuaro. Pero con una diferencia. Los templarios no solo colgaron los cuerpos, los quemaron vivos antes de colgarlos. La escena era espeluznante. Los cuerpos aún humeaban. El olor a carne quemada impregnaba el aire. La gente despertó con el horror de lo que había ocurrido. Bajo los cuerpos, una cartulina ensangrentada decía: para que aprendan que Michoacán no se rinde. Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos. El CJNG, que había querido dar un golpe definitivo, ahora estaba en la misma posición en la que había puesto a los templarios días antes. Y tenía que responder. El contraataque no terminó ahí. Esa misma noche, una serie de ataques simultáneos sacudió la región. Negocios incendiados, patrullas emboscadas, casas de seguridad del CJNG atacadas con explosivos. El fuego y el plomo se convirtieron en la nueva forma de comunicación. En las carreteras de Tierra Caliente aparecieron más cuerpos. Hombres del CJNG amarrados a postes, quemados vivos, con sus cuerpos calcinados y mensajes escritos con cuchillos en su piel. Ustedes iniciaron esto, ahora les toca a ustedes. Michoacán no es de ustedes, se van a arrepentir. CJNG, aquí no mandan. Las narcomantas ya no eran solo pedazos de tela, eran marcas de guerra, anuncios de muerte, advertencias grabadas en carne humana. ¿Será que las advertencias las cumplirán o quedarán solo en palabras vacías? Los cuerpos de sus sicarios colgados en los puentes de Uruapan, calcinados, mutilados, con mensajes de desafío escritos en su piel, no solo fueron una humillación, fueron un recordatorio de que los templarios, aunque debilitados, aún podían causar daño. Los líderes del CJNG se reunieron en un rancho oculto en la sierra de Michoacán. No había lugar para dudas ni para negociaciones. Era el momento de demostrar que nadie podía desafiar su autoridad y sobrevivir. La orden fue clara: desaparezcan a los templarios. Todos, no dejen a ninguno vivo. Ya no bastaba con matar sicarios, no bastaba con colgar cuerpos en los puentes o enviar mensajes de advertencia. Había que erradicar a los caballeros templarios de Michoacán. El primer movimiento del CJNG fue un golpe quirúrgico. Identificaron a los responsables directos de la masacre de sus hombres en Uruapan. Los templarios se creían seguros en sus escondites en la sierra, pero el CJNG tenía informantes en todas partes. En una sola noche, 7 casas de seguridad templarias fueron atacadas. No hubo enfrentamientos largos, no hubo tiroteos extensos. El CJNG irrumpió con precisión militar, sin previo aviso, sin oportunidad de escape. Los templarios que fueron capturados no murieron rápido. Fueron llevados a un rancho en Tierra Caliente, un lugar aislado donde nadie escucharía sus gritos. Uno a uno fueron interrogados, torturados y mutilados. Pero el CJNG no estaba buscando información. Ellos ya sabían todo lo que necesitaban saber. Esto no era un interrogatorio, era una ejecución lenta, metódica, diseñada para hacer un mensaje vivo. Los cuerpos de los templarios capturados fueron desmembrados, sus extremidades fueron repartidas en distintas partes de la región. Sus cabezas fueron colocadas en hileras y abandonadas frente a edificios gubernamentales. En cada lugar donde dejaban restos humanos, dejaban también un mensaje. Así terminan los que creen que pueden desafiar al CJNG. Pero el CJNG sabía que con esto no era suficiente. No solo querían matar a los templarios, querían borrar su historia. El siguiente golpe fue dirigido a sus familias.
En la madrugada, comandos armados irrumpieron en las casas de los familiares de sicarios templarios. Hermanos, primos, esposas, hijos, nadie estaba a salvo. El CJNG no discriminó. Arrasaron con todo. No solo ejecutaron a los hombres relacionados con los templarios, quemaron sus casas, destruyeron sus vehículos, desaparecieron cualquier rastro de su linaje. La violencia no se detuvo ahí. El CJNG quería que la gente supiera lo que pasaba con aquellos que desafiaban su autoridad. En Apatzingán colocaron una narcomanta gigante, pero esta vez no estaba sola. Colgando de ganchos de carnicería estaban los cuerpos de 3 operadores financieros de los templarios. Desollados, con los rostros arrancados, sus cuerpos eran una advertencia viviente. El mensaje decía: ahora entienden quién manda en Michoacán. Pero ni siquiera esto bastaba. El CJNG quería asegurarse de que la muerte de los templarios fuera definitiva. La última fase de su represalia fue la destrucción de todos sus negocios y redes de apoyo. Los empresarios que financiaban a los templarios fueron ejecutados. Las tiendas, bares, gasolineras y ranchos vinculados al grupo criminal fueron incendiados. Los aliados políticos y policías corruptos fueron asesinados, sin previo aviso, sin oportunidad de escapar. En menos de un mes, la infraestructura de los caballeros templarios quedó devastada. Los pocos sobrevivientes intentaron huir a otras regiones. Algunos incluso intentaron esconderse en otros cárteles. Pero el CJNG tenía ojos en todas partes. Uno a uno fueron cayendo. Al final, la guerra de las narcomantas en Michoacán terminó con una simple victoria, sino con el exterminio total de un cártel entero. Los templarios que alguna vez habían dominado Michoacán fueron reducidos a cenizas, y el CJNG, con su último golpe de sangre, dejó claro un mensaje que nadie en México olvidaría: nosotros mandamos, y quien se oponga muere. ¿Hasta dónde puede escalar un conflicto de esta magnitud? La prensa no tardó en reaccionar. El conflicto se convirtió en la noticia más impactante del país, con reporteros tratando de descifrar quién llevaba ventaja, quién caía primero, y sobre todo, cómo un Estado supuestamente en control podía permitir semejante despliegue de violencia sin precedentes. Los primeros titulares fueron impactantes y llenos de alarma. Periódicos como El Universal, Milenio y Proceso comenzaron a describir la guerra entre ambos cárteles como una nueva era de terror en Michoacán. Guerra sin tregua en Michoacán. CJNG y templarios desatan una ola de violencia sin precedentes. Sicarios colgados en puentes, decapitaciones y mensajes de terror. El narco impone su ley. Michoacán en llamas, enfrentamientos, bloqueos y decenas de muertos. Pero lo que más impactó a la opinión pública no fueron los enfrentamientos armados, sino las formas en las que ambos cárteles dejaban sus mensajes. El CJNG había desatado una campaña de exterminio contra los templarios, atacando no solo a sus sicarios, sino también a sus familias, a sus financistas, a sus aliados políticos. Quemaron casas, ejecutaron empresarios, arrasaron negocios que durante años habían sido usados para lavar dinero. Los templarios habían respondido con la misma brutalidad, colgando a los sicarios del CJNG, calcinándolos, dejándolos en plazas públicas con cartulinas que desafiaban al enemigo. Las imágenes de los cuerpos colgados, las narcomantas ensangrentadas, los videos filtrados en redes sociales se convirtieron en el centro de la cobertura mediática. En los noticieros, los analistas debatían sobre el nivel de violencia alcanzado en esta guerra. ¿Era este el conflicto más brutal entre cárteles en los últimos años? Los reporteros del crimen organizado coincidían en una cosa: la guerra entre el CJNG y los caballeros templarios no se parecía a nada que se hubiera visto antes. No se trataba de su territorio o de rutas de droga. Era una guerra de exterminio. Una guerra en la que un bando no solo quería ganar, sino borrar al otro de la faz de la tierra. Los analistas comenzaron a hacer comparaciones con las guerras más violentas del narco en México. ¿Era esta guerra peor que la de los Zetas contra el cártel de Sinaloa? ¿Más brutal que la guerra interna del cártel del Golfo? ¿Había llegado el narcotráfico a un punto en que la violencia ya no tenía límites? La gente veía los noticieros con miedo, con la certeza de que el gobierno no estaba haciendo nada para frenar esta guerra. Porque esa era otra pregunta que surgía en la prensa. ¿Dónde estaba el gobierno? ¿Por qué los soldados no estaban enfrentando a los cárteles? ¿Por qué los operativos del ejército no lograban frenar los ataques? ¿Por qué Michoacán se había convertido otra vez en un campo de batalla donde el narco tenía más poder que el Estado?
Los corresponsales en la región comenzaron a describir escenas de terror. Pueblos enteros con comercios cerrados, gente evitando salir de sus casas después de cierta hora, carreteras bloqueadas con camiones incendiados, familias desplazadas, mujeres llorando en los funerales de sus hijos, hombres armados patrullando calles como si fueran policías. La prensa internacional también tomó la historia. Periódicos como The New York Times, The Guardian y Le Monde publicaron reportes con títulos como México en llamas, la guerra de los cárteles alcanza nuevos niveles de brutalidad. Cuerpos colgados y mensajes de sangre, la violencia del narco sigue fuera de control. La guerra olvidada en Michoacán, el CJNG y los templarios se disputan el infierno. El escándalo era tan grande que incluso en Estados Unidos comenzaron a surgir preocupaciones sobre la creciente expansión del CJNG. La DEA lanzó comunicados alertando que la violencia en Michoacán no solo afectaba a México, sino que el CJNG estaba aumentando su presencia en Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos comenzó a discutir si era necesario aumentar la presión sobre el gobierno mexicano para que tomara medidas más agresivas contra los cárteles. Mientras tanto, el gobierno de México no sabía cómo responder. El presidente fue cuestionado en una conferencia de prensa sobre la guerra en Michoacán. Su respuesta fue tibia. Estamos trabajando en la pacificación del país. No podemos enfrentar la violencia con más violencia. Pero la gente ya no creía en esas palabras. Los periodistas en Michoacán seguían documentando las ejecuciones diarias. Las poblaciones seguían viendo cómo el CJNG y los templarios se mataban entre sí sin que nadie los detuviera. Los medios siguieron presionando. ¿Cuántos muertos más hacían falta para que el gobierno actuara? ¿Cuánto tiempo más duraría esta guerra? ¿Acaso el Estado ya había perdido completamente el control de Michoacán? La guerra entre el CJNG y los caballeros templarios se convirtió en una crisis mediática, pero la respuesta del gobierno seguía siendo la misma. Silencio, inacción, excusas. Mientras tanto, los cárteles seguían peleando, seguían ejecutando, seguían colgando cuerpos. Y la prensa, por más que informara, sabía que la violencia seguiría, porque la guerra del narco en Michoacán no tenía final a la vista. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.